saludo a cuantos me escucháis a través de Radio Anglicana. Yo soy Juan Carlos González y esto es En la Historia de la Reforma, acercándonos al personaje de Juan de Valdés, capítulo 3. Hoy bajo el título de Iniciando los círculos en Nápoles. En el 24 de septiembre del año 1534 muere el Papa Clemente VII y nuestro Juan de Valdés entra al servicio del Cardenal de Nápoles. Y hasta su muerte en el año 1541 será, salvo algunos viajes, un napolitano más. Juan de Valdés y Hércules de Gonzaga, o Hércules Gonzaga, que era como se le llamaba a este cardenal de Nápoles, era un cardenal que estaba dentro del bando del emperador. Aunque ahora esto nos suene raro porque tantas veces hemos oído que es el Espíritu Santo el que está detrás de la gracia que hace elegir al nuevo Papa, pues esto no es exactamente así. Ni lo es ahora, ni lo era en el año 1530 o 1540 o 50. Había dos bandos de cardenales. Uno era el bando del emperador, que era el que pertenecía, como buen napolitano, que dependía al final territorialmente de él, dependía de Carlos V, y era contrario al otro gran grupo de presión vaticana, que era el bando francés. Como nuestro país y Francia siempre estaban en guerras en aquella época, pues los dos, o cada vez que entraba un papa nuevo o nombraba nuevos cardenales, o los cardenales hacían una revuelta contra el emperador o querían poder, pues se organizaban bandos. Y en esta época había el bando del emperador y el bando francés, que se prolongan mucho en el tiempo, se prolongan prácticamente hasta 1800. Hay una situación de bandos muy marcada y que había cardenales que podían vetar a otros porque el rey de su país les mandaba que así lo hicieran. Bueno, el cardenal había conocido a Juan de Valdés en una visita del emperador a Mantua, que era un lugar habitual donde él acudía cuando se desplazaba por Italia, donde en el palacio del duque, el duque de Mantua, ese famoso duque de Mantua de Rigoletto, era donde se solía hospedar la corte real. El emperador no tenía palacios en todos los sitios, se guarecía o se alojaba en los enclaves que le facilitaban sus amigos. Entonces el duque de Mantua le ofrecía su palacio y ahí hay uno de los invitados también que va, es Juan de Valdés, y le conoce a Hércules Gonzaga. El cardenal de Nápoles es un hombre entusiasmado con la realidad del Renacimiento italiano y no va a dejar de escapar a una figura que viene nada menos de esa culta Universidad de Alcalá de Henares. Hércules Gonzaga había nacido en 1506 y vive hasta 1563, y su vida está unida a la literatura y a las artes del Renacimiento, de las que es un gran admirador, y gusta rodearse de todos los personajes creativos que conoce. Es profesor de la Universidad de Bolonia y asciende a cardenal el 3 de mayo del año 1527. Estamos a 3 días de la invasión de Roma por parte del emperador Carlos V, y el Papa Clemente VII no pedía demasiada fidelidad a la fe para nombrar cardenales que bajo el Espíritu Santo iluminaran a la católica Iglesia romana, pero sí pedía dinero. Así que ante la situación de presión económica por el cerco de las tropas imperiales, pues sacó a subasta 5 birretes cardenalicios al precio de 40 ducados cada uno. Vamos, que te podías comprar el ser cardenal. Isabela del Este, el Este es no es porque es, aparte del ser un punto geográfico, el Este es una comarca italiana. No penséis que Isabel del Este, porque era del Este italiano, era de la comarca del Este. Isabela del Este era madre de Hércules Gonzaga y compró así un cardenalato para su hijo,
Con esta operación el Papa Clemente VII intentaba que las fortunas que había detrás de la compra de los cardenalatos le salvasen de la bancarrota y de la presión que estaba siendo ejercida por los lanchesetis o mercenarios que querían arrancar todos los seropeles de la ciudad eterna. Decían, vamos a entrar ahí a su palacio, vamos a agarrar al Papa por la pechera, vamos a quitar el pectoral y el anillo y todo, porque eso es un lujo. Bueno, esto era toda la leyenda que funciona en lo que era el saco de Roma. Y el pago de estos favores económicos fueron después recompensados por el Vaticano con la mitra que le hizo obispo de Tarazona en Aragón. O sea, un tío... Así funcionaba la Iglesia. Bueno, vamos a entrar en nuestras opiniones porque os imagináis que no son muy para apoyar todas estas cosas que pasaban. Bueno, entonces el contacto de Hércules Gonzaga con Juan de Valdés le aporta una serie de principios espirituales en lo que se ha venido a denominar como realidad del compromiso de todos los que alrededor de Juan de Valdés se movían en lo que podíamos denominar una experiencia espiritual radical. Roma estaba dominada por un personaje férreo y ultraconservador, que era Giampietro Carraffa, que era un juramentado contra Lutero, formará parte de la orden de los teatinos, una orden creada para luchar contra Lutero, así, sin ningún principio más ni de... No, hay que luchar contra Lutero y hay que acabar con esa lacra. Pues esto era el cabecilla y el ideólogo, era Giampietro Carraffa, que acabará siendo papa, y veréis todos los deslices y todos los desmanes que hizo contra todo lo que fueron los círculos de Juan de Valdés. Pero este estaba mandando en Roma, en el fondo era el que controlaba todo y el que llevaba todo con una mano de hierro, Carraffa. Pero Hércules Gonzaga sabía mantener en su casa un reducto ultraliberal, y como era muy hábil político, pues siempre en público decía, hay que ver Carraffa todo lo que está haciendo por la Iglesia en Roma y tal, y él estaba reunido pues con todo este grupo de gente que era muy liberal. Hacía esto para poder vivir tranquilo y que Carraffa no le persiguiera. Y es en este mundo de Hércules Gonzaga es donde Juan de Valdés es un elemento valioso, y es donde van apareciendo personajes vitales tanto de la Iglesia como de la sociedad civil y artística. Una serie de eclesiásticos se acercan a lo que vamos a empezar a denominar círculos reformados o próximos a ellos, con la idea de regenerar al clero y las órdenes religiosas, pues ven que en el Vaticano todo son guerras, poder absoluto, simonía y vicio, y toda esa conjunción perversa, poca reforma de ella podría salir. Este también es un encuentro con los reformadores. En este ambiente se constata los intentos de Hércules de Gonzaga que hizo en favor de la reconciliación con los protestantes. Alrededor de 1540-1542 preparó un intento de acuerdo sobre la justificación, de acuerdo con una fórmula de justificación por obras caritativas, efectivas por la caridad y por la fe, que opera a través de la caridad justificable. El intento de avanzar por el camino de la justificación fue reventado por el conservadurismo una vez más, que no quiso saber nada de nuevos criterios teológicos sobre la justificación. Pero antes de hablar de más personajes, tenemos que preguntarnos cómo era Juan de Valdés seguido en Italia. ¿Qué es esto de los círculos que os he empezado a hablar? Bueno, los círculos de Valdés llegaron a agrupar alrededor de 3.000 miembros que o bien participaban de un modo directo o recibían la sentencia o la consideración. ¿Qué era esto de recibir la sentencia o la consideración? Pues era una frase, un pequeño escrito que escribía Valdés en papel, una frase o sentencia que a veces podía ser más larga o a veces podía estar troceada, para la meditación espiritual. Este papel, un miembro lo pasaba a otro, el siguiente se quedaba con una copia y hacía otro que pasaba al siguiente y al siguiente, o sea, iban corriendo todo lo que eran había gente que se las aprendía de memoria y las recitaba cuando se juntaban,
y ya o se la enseñaba a otros de memoria, y entonces todos estaban, y si era un papel pequeño, pues venían los controladores es un término suave para llamarlo, cuando aparecían los de la Inquisición ya venían con muchas pruebas, entonces un papel era fácil de tirar, y muchas veces, por eso luego ha sido tan difícil de recuperar la obra, muchas veces cuando acababan la reunión, cuando acababan de meditar, destruían el papel donde había aparecido la sentencia. De este modo se distribuía la doctrina y era de alguna manera algo anónimo en la comunicación. El gran Husserl, que es un investigador de estos círculos, en alrededor de 1830, 40, 50, recopiló decenas de estas sentencias, y luego, claro, también en los círculos, aparte de las consideraciones, se leían toda la obra o reformada que les llegaba. La obra de Juan de Valdés se publicará de forma póstuma por sus discípulos, siendo las obras más importantes el Alfabeto Cristiano, publicada en 1545, manera que se debería observar para informar desde la niñez a los niños en las cosas de religión, de 1545, las 110 divinas consideraciones, 1550, Tradición y comentario a los romanos, estas ya son obras que se van haciendo a partir de su muerte, editada en Ginebra en 1556, Traducción y comentarios a la Primera Corintios, Ginebra 1557, Diálogo de la lengua, en Madrid 1737, ya han pasado muchos años y se eleva ya a imprenta el texto, Traducción y comentario a San Mateo de Madrid 1880, El Salterio traducido al romance castellano, Bonn, 1880, y Comentario a los Salmos, Madrid 1884. Estoy hablando de las obras que tenemos editadas y traducidas en castellano. También tenemos obras que están en italiano, de las cuales iremos hablando. Pero Valdés nos va a dar para muchos programas, como estáis empezando a entender. Las obras y los mensajes de Valdés fueron un acontecimiento increíble. Algunos eclesiásticos de los grupos, los más importantes círculos eran el de Nápoles, el de Roma y el de Viterbo, se movieron desde una inclinación a la heterodoxia a volver a hacer un camino ya de abandonar definitivamente la Iglesia. Algunos, otros no se atrevieron porque también eran obispos de ciertos sitios y se les complicaba, o superiores, y se les complicaba mucho la vida. Otros guardaron el silencio y desaparecieron de la vida pública después de haberle oído todo lo que del tema espiritual les decía Juan de Valdés. Entre los más destacados y de influjo directo e indirecto tenemos sobre todo obispos y arzobispos. Los obispos y los arzobispos se pasaban en masa a las ideas de Juan de Valdés, más de 15. También hubo cardenales, abades y altos eclesiásticos. Os voy a citar alguno así. Fue Giovan Tommaso Sanfelice, que fue obispo de Cava, Niccolò Maria Caracciolo, obispo de Catania, Onorato Fascitelli, obispo de Isola, en Calabria, Fabio Mirto, obispo de Cagliazzo, Antonio Scarampo, obispo de Nola, y Jacopo Guidi, obispo de Penne, Niccolò Francesco Masinelli, obispo de Policastro, Giulio Pavesi, arzobispo de Sorrento, Gaspare del Fosso, arzobispo de Reggio. Como veis, una elevada cantidad de altos eclesiásticos, y vamos a ver cómo, de la mano de Juan de Valdés, todos daban pasos inconfundibles hacia la Reforma. Hoy, en la historia de la Reforma, Juan de Valdés, el capítulo 3, iniciando los círculos en Nápoles. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia en Radio Anglicana. Como siempre, muchas gracias a don Noel, su director, por permitirme llevar, acercar y comentar con vosotros nuestra gran obra reformadora.
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.